Hola amigos, bienvenidos a Visual Data. El día de hoy vamos a estar realizando este dashboard en Excel y lo vamos a estar haciendo muy sencillo y paso a paso. El dashboard nos muestra el análisis de ingresos económicos al negocio, que en este caso es una empresa que se dedica a la comercialización de madera. El panel contiene el siguiente análisis. En la parte izquierda encontramos estos cuatro indicadores: el de ingresos netos, la cantidad de madera vendida, el número de pedidos y la cantidad de clientes. Luego tenemos esta gráfica de columna, el cual nos muestra los ingresos de madera durante el año. Por esta parte tenemos esta gráfica de anillos, el cual refleja el tipo de madera que genera un mayor porcentaje de ingresos. A su derecha tenemos esta gráfica de barras, el cual nos muestra los ingresos que hubo por trimestre con su respectivo porcentaje de variación de monto. Los porcentajes en negativo significan que hubo una disminución de ingresos, y los porcentajes en positivo significan que hubo un incremento de ingresos. En la parte de abajo, los ingresos netos durante el año por tipo de madera, representado por esta gráfica de líneas, y a su derecha tenemos esta gráfica de líneas que nos muestra los ingresos durante los meses del año con sus respectivos porcentajes de variación. Por último, nuestro panel contiene 4 segmentadores por meses, por trimestre, por madera y por tipo de madera, el cual nos van a ayudar a realizar un mejor análisis de datos. Sin más, comencemos de una vez. Bien, este es el archivo que se les va a estar compartiendo en la caja de comentarios. Contiene los requisitos que debe tener nuestro dashboard, tanto los 4 indicadores como las gráficas y los segmentadores, además de la tipografía que vamos a estar utilizando para crearlo, la paleta de colores con su código RGB y hexadecimal, además de los 4 iconos que vamos a estar utilizando. Bien, nos vamos a la hoja datos, y la base de datos con la que vamos a estar realizando el panel va a ser este. Como ya dijimos, es una empresa que se dedica a la comercialización de madera. La base de datos contiene los siguientes campos: el número de pedidos, la fecha que se hizo ese pedido, el mes, el trimestre, la madera, el tipo de madera, el nombre del cliente, la cantidad de madera que compró ese cliente, el precio unitario de la madera y los ingresos, que es el producto de multiplicar la cantidad por el precio unitario. Bien, para utilizar la base de datos lo convertiremos en una tabla de Excel. Para ello nos ubicamos dentro de esta y presionamos la tecla Control T. Se va a seleccionar todo el rango de datos y debemos marcar que la tabla tiene encabezados. Aceptamos. Listo. En la ficha diseño nos vamos a nombre de tabla y le asignaremos un nombre. Ahora lo que vamos a estar realizando es asignarle el título a nuestro panel. Para crearlo nos vamos a la hoja panel. Dentro de esta nos vamos a la ficha vista y desactivaremos las líneas de cuadrícula. Ahora nos vamos a la ficha insertar, ilustraciones, y crearemos un cuadro de texto.
Listo, seleccionamos ese cuadro de texto. La fuente que vamos a estar utilizando es Calibri en negrita y el tamaño va a ser de 20. Nos vamos a la ficha formato y en contorno de forma, sin contorno. Ahora lo que vamos a estar haciendo, estos 4 fondos para nuestros 4 indicadores. Bien, para crearlo nos vamos al archivo donde estamos trabajando, nos vamos a la ficha insertar, ilustraciones, formas y escogemos este rectángulo con las esquinas redondeadas. Nos vamos a la ficha formato y le asignaremos su tamaño. En contorno de forma va a ser el color turquesa y en relleno de forma el mismo color. Copiamos y pegamos. En total van a ser 4. Presionando la tecla Shift y seleccionando cada uno de ellos, lo iremos seleccionando todas. Nos vamos a la ficha formato, alinear verticalmente y nuevamente alinear y distribuir verticalmente. Listo, ya está el fondo. Para crear el panel nos están pidiendo 4 indicadores: el de ingresos netos, la cantidad de madera vendida, el número de pedidos y la cantidad de clientes. Bien, para crearlo nos vamos a la hoja análisis y escribiremos el título de las tablas dinámicas. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, escribimos el nombre de la tabla y el campo ingresos lo bajamos a valores. El siguiente indicador que nos están pidiendo es la cantidad de madera vendida. Copiamos la tabla dinámica de ingresos, lo pegamos y el campo que vamos a estar utilizando es cantidad, lo bajamos a valores. Listo. El siguiente indicador es el número de pedidos. De igual manera copiamos la tabla dinámica, lo pegamos y el campo número de pedido lo bajamos a valores. Hacemos clic en este triángulo invertido, nos vamos a la opción configuración de campo de valor y seleccionamos recuento. Aceptamos. Listo. El siguiente indicador es la cantidad de clientes. Lo mismo, copiamos la tabla dinámica, pegamos y el campo que vamos a estar utilizando es cliente, lo bajamos a valores. Listo. Ahora sacamos los valores de la tabla dinámica y le daremos su formato de número. De igual manera para cantidad.
para el número de pedidos. Lo siguiente que vamos a hacer es llevar los valores a nuestro panel. Para ello seleccionamos el primer rectángulo, ponemos igual en la barra de fórmulas y seleccionamos el valor de ingresos. Le daremos su formato, la fuente va a ser Calibri, en negrita, y el tamaño va a ser de 20. Lo alineamos y el color del indicador va a ser el blanco. Ahora para el diseño del título crearemos un cuadro de texto. Listo, en la ficha formato eliminaremos el contorno y el relleno de igual manera. En la ficha inicio le daremos su formato, la fuente va a ser Calibri y el tamaño va a ser de 14. El color del título de igual manera va a ser blanco. Por último nos hace falta el icono del indicador. Lo copiamos de la hoja portada y lo pegamos en nuestro panel. Listo, lo mismo para el siguiente indicador. Seleccionamos el rectángulo, ponemos igual en la barra de fórmulas. Y seleccionamos el valor. Presionamos Enter. Le daremos su formato. La fuente va a ser Calibri, el tamaño va a ser de 20. En negrita. Lo alineamos y lo centramos. El diseño del título lo copiamos del anterior. Y le asignamos su título. Por último le asignaremos su icono correspondiente. Lo copiamos de la hoja portada y lo pegamos en nuestro panel. Lo mismo para el siguiente indicador, ponemos igual en la barra de fórmulas y seleccionamos el valor correspondiente. Le daremos su formato, el tamaño va a ser de 20, la fuente va a ser Calibri en negrita y el color va a ser el blanco. Lo alineamos y lo centramos. El diseño del título lo copiamos del anterior. En este caso va a ser el número de pedidos. Por último le asignaremos el icono. Lo copiamos y lo pegamos. Luego el siguiente indicador, ponemos igual en la barra de fórmulas y seleccionamos el valor. Le daremos su formato, el tamaño va a ser de 20, la fuente va a ser Calibri en negrita y color blanco. Lo alineamos y lo centramos. El diseño del título lo copiamos del anterior. En este caso va a ser el de cantidad de clientes. Le asignamos su icono. Listo, ya terminamos los 4 indicadores. Ahora lo que vamos a estar haciendo
es el diseño del fondo de cada una de las gráficas. Bien, para crearlo nos vamos al archivo donde estamos trabajando y nos vamos a la ficha insertar, ilustraciones, y escogemos el rectángulo. Nos vamos a efectos de forma, sombra, y escogemos este, desplazamiento centro. El contorno de la forma va a ser este color y el relleno de la forma va a ser el color blanco. Bien. Presionamos la tecla Control+1. Nos vamos a este pentágono, el de efectos, sombra, y en tamaño va a ser 99. Y el color de la sombra va a ser nuevamente este gris. Listo. Ya está el diseño del fondo de nuestras gráficas. Una vez terminado el fondo para las gráficas, lo siguiente que nos están pidiendo es crear una gráfica de columna que muestre los ingresos netos por madera. Nos vamos a la hoja análisis y escribimos el título de la tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, escribimos el nombre de la tabla y el campo madera lo bajamos a filas y el campo ingresos a valores. Seleccionamos el rango de valores, nos vamos a la ficha inicio y le daremos su formato de número. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a la ficha insertar y seleccionamos la gráfica de columna. Bien, eliminamos los elementos que no necesitamos. Le asignaremos las etiquetas a las gráficas, hacemos clic en el más y activamos las etiquetas de datos. Hacemos clic en la columna azul para seleccionarla y presionamos la tecla Control+1. Nos vamos a esta parte a opciones de serie y en ancho de rango lo pondremos a un 50%. Vamos al balde de pintura, en relleno, y el color que le vamos a estar utilizando va a ser el turquesa. Con Control X cortamos la gráfica, nos vamos a la hoja panel y lo pegamos en nuestro. Seleccionando toda la gráfica nos vamos a la ficha formato, contorno de forma, sin contorno, y en relleno, sin relleno. Ajustamos la gráfica al tamaño del fondo. Listo, seleccionamos las etiquetas, nos vamos a la ficha inicio y la pondremos en negrita. Listo. Por último nos hace falta el título de la gráfica. Ingresos netos por madera.
Nos vamos a la ficha Insertar, Ilustraciones y escogemos un cuadro de texto. Seleccionamos todo el cuadro de texto, nos vamos a la ficha Formato, en contorno de forma sin contorno y en relleno sin relleno. Ingresos netos lo cambiamos de color, va a ser un gris. Este gris. Y por madera lo pondremos en negrita. Listo, ya está la primera gráfica, ingresos netos por madera. Bien, lo otro que nos están pidiendo es crear una gráfica de anillos que muestra el porcentaje de ingresos netos por tipo de madera. Nos vamos a la hoja análisis y lo crearemos en esta parte. Bien, nos vamos a la ficha Insertar, tabla dinámica, escribimos el nombre de la tabla y el campo tipo de madera lo bajamos a filas y el campo ingresos a valores. Nos ubicamos dentro de los valores, damos clic derecho, nos vamos a la opción mostrar valores como y seleccionamos porcentaje del total general. Listo. Disminuimos los decimales. Estando dentro de la tabla dinámica nos vamos a la ficha de Insertar y seleccionamos la gráfica de anillos. Eliminamos los elementos que no necesitamos. La leyenda la ubicamos en la parte de abajo. Listo. Ahora le asignaremos los colores. Hacemos clic en los anillos para seleccionarlos todos. Damos control más 1. Nos vamos a opciones de serie. Y en tamaño del agujero del anillo lo pondremos a un 20%. Le asignamos las etiquetas de datos a los anillos. Listo. Bien, hacemos doble clic en el anillo color azul para seleccionarla esta. Nos vamos al balde de pintura y el color que va a ser es el turquesa. Damos clic al anillo de color naranja y el color que vamos a estar utilizando de igual manera va a ser el turquesa, pero el nivel de transparencia va a ser un 60%. Ahora damos clic en el anillo color plomo. De igual manera el color va a ser el turquesa, pero el nivel de transparencia va a ser un 90%. Listo, con control X cortamos la gráfica. Nos vamos a la hoja panel y lo pegamos. Para el diseño del fondo de la gráfica lo copiamos del anterior. Copiamos y pegamos. Y el tamaño que este va a tener
va a ser de 6.64. Damos clic derecho a la gráfica y nos vamos a la opción traer al frente. Nos dejamos sin contorno y sin relleno. Ajustamos la gráfica al tamaño del fondo. Listo, por último le asignamos el título. El diseño lo copiamos del anterior que hicimos. Y es porcentaje de ingresos. Tipo de madera. Listo, ya está nuestra gráfica de anillos. Bien, ahora lo siguiente que debe tener nuestro dashboard es esta gráfica de barras, el cual muestra los ingresos netos y sus porcentajes de variación por trimestre. Bien, para crearlo nos vamos a la hoja análisis y escribimos el título de la tabla dinámica. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, y escribimos el nombre de la tabla. El campo trimestre lo bajamos a filas y el campo ingresos a valores. Ahora sacamos los valores de la tabla dinámica, ponemos más o igual y la celda donde está ubicado el trimestre 1 es la S. Y la fila 5, escribimos ello. Listo, arrastramos hacia abajo y hacia la derecha. Los porcentajes de variaciones, necesitaremos una nueva columna. Y utilizamos la siguiente fórmula. El trimestre más reciente, que en este caso va a ser el trimestre 2, lo dividimos entre el trimestre más antiguo, que en este caso va a ser el trimestre 1. Le restamos a ese valor 1 y presionamos Enter. Le daremos su formato de porcentaje. Y listo. Arrastramos hacia abajo. Bien, ¿qué nos quiere decir este menos 21%? Que hubo una disminución de ingresos del trimestre 1 al trimestre 2, pero para el trimestre 3 hubo un incremento del 6% y en el trimestre 4 hubo una disminución de ingresos del menos 6%. Bien, ahora crearemos la gráfica. Nos ubicamos dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la ficha insertar y seleccionamos la gráfica de barra. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Hacemos clic en la barra azul para seleccionarlas. Presionamos la tecla Control+1
Nos vamos a opciones de serie y en ancho de rango lo pondremos a un 50%. Listo. Nos vamos al vale de pintura y en relleno vamos a utilizar el color turquesa. Bien. Ahora activamos las etiquetas de datos, damos clic en el más y etiquetas de datos. Le daremos un formato de número a las etiquetas. Nos vamos a la ficha inicio. Listo. Bien. Ahora le asignaremos los porcentajes de variación. Seleccionamos todas las etiquetas, nos vamos al más. Damos clic en este triángulo, nos vamos a más opciones y donde dice opciones de etiqueta, activamos el valor de la celda. Nos va a pedir un rango. En este caso vamos a seleccionar el rango de variaciones. Aceptamos y nuevamente lo activamos el valor de la celda para que se active. Nos vamos a separador y el tipo de separador que vamos a utilizar es nueva línea. Listo, nos va a quedar de esta forma. Seleccionamos toda la gráfica y con control X lo cortamos. Nos vamos a la hoja panel y con control V lo pegamos en nuestro panel. Para el fondo de la gráfica, el diseño lo copiamos del anterior. En la ficha formato le asignaremos su tamaño. Ahora con clic derecho traemos la gráfica al frente y le ajustamos el tamaño de acuerdo al fondo que tenemos. Nos vamos a la ficha formato y en contorno de forma, sin contorno, y en relleno, sin relleno. Listo. Por último le asignamos el título. Lo copiamos del anterior. Y es ingresos netos y variaciones por trimestre. Ingresos netos. Listo, ya está nuestra gráfica. Ahora lo que nos están pidiendo es crear una gráfica de línea, el cual muestra los ingresos netos durante el año por tipo de madera. Escribimos el título de la tabla dinámica. Bien, nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica, escribimos el nombre de la tabla. Y el campo fecha lo bajamos a filas. En este caso nos van a aparecer dos, meses 2 y fecha. No necesitamos fecha, solo necesitamos los meses 2. Lo sacamos
y nos va a quedar de esta forma. Los ingresos lo bajamos a valores y listo. Estando dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la ficha insertar y crearemos la gráfica de línea. Pero nos están pidiendo ingresos durante el año por tipo de madera. Así que nos ubicamos dentro de la tabla dinámica y el campo tipo de madera lo bajamos a columnas. Listo, nos va a quedar de esta forma. Nos vamos a la ficha diseño y el estilo de diseño que vamos a estar utilizando va a ser esta, la tercera. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Seleccionamos toda la gráfica, hacemos clic en el más y la leyenda lo ubicamos en la parte de arriba. Bien, ahora para cambiar el formato de los números del eje vertical, tal como está en esta parte, darle este tipo de formato. Nos vamos a la hoja recursos y el código que vamos a estar copiando es esta. Desde la barra de fórmulas, ojo, es desde la barra de fórmulas, lo copiamos. Nos vamos a la hoja análisis y seleccionamos todos los valores de la tabla dinámica. Presionamos la tecla control más 1. Este cuadro de diálogo, en la opción número nos vamos a personalizada y donde dice tipo borramos el general y con control V lo pegamos el código. Aceptamos y automáticamente se va a cambiar el formato de los números y en nuestra gráfica de igual manera. Ahora le asignaremos los colores a cada línea. Para el tipo de madera exótica, el color que vamos a estar utilizando es el turquesa. Para la industrial, el color va a ser el azul. Y para la pieza, el mismo color, el color plomo. Listo, ya está nuestra gráfica. Con control X cortamos la gráfica. Nos vamos a la hoja panel y con control V lo pegamos. Para el diseño del fondo de la gráfica, lo copiamos del anterior. Nos vamos a la ficha formato y le asignaremos su tamaño. Ahora con clic derecho traemos la gráfica al frente y lo ajustamos al tamaño del fondo. Nos vamos a la ficha formato, eliminaremos el contorno y el relleno de igual manera. Listo, por último le asignamos el título a la gráfica. Y listo,
Ya terminamos nuestra gráfica. Bien, ahora lo que nos están pidiendo es crear otra gráfica de línea, el cual muestra los ingresos netos y variaciones durante el año. Para crearlo nos vamos a la hoja análisis y escribimos el título de la tabla dinámica. Nos vamos a la ficha Insertar, Tabla dinámica y escribimos el nombre de la tabla. El campo Meses 2 lo bajamos a Filas y el campo Ingresos a Valores. Le asignamos el formato que hicimos anteriormente. Simplemente seleccionamos uno de ellos, nos vamos a la ficha Inicio, copiamos con la brocha, copiar formato y seleccionamos el rango donde queremos pegarlo. Listo, automáticamente se va a cambiar. Sacamos los valores de la tabla dinámica, ponemos más o igual y la celda donde está el valor de 152 millones es la columna AF y la fila 5. Listo. Arrastramos hacia abajo. Listo. Nos están pidiendo las variaciones, así que crearemos una nueva columna, el de porcentaje de variación. Para hallar este valor ponemos más o igual y dividimos el mes más reciente, que en este caso va a ser febrero, entre el mes más antiguo, que va a ser enero. Seleccionamos ambos valores, le restamos 1. Listo, le daremos su formato de porcentaje. Bien, arrastramos hacia abajo para los demás valores. Listo, una vez terminado ello, crearemos la gráfica. Nos vamos dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la ficha Insertar y seleccionamos la gráfica de línea. Eliminamos los elementos que no necesitamos. Hacemos clic en la línea azul para seleccionarla, presionamos la tecla Control más 1, nos vamos al balde de pintura, el color de la línea va a ser el turquesa y en marcador nos vamos a opciones de marcador, integrado, y el tipo va a ser este y el tamaño va a ser de 8. Ahora en relleno el color va a ser el blanco y en borde de la línea y en ancho de borde le incrementaremos a 2. Listo. Ahora le asignaremos las etiquetas. Hacemos clic en el más y activamos las etiquetas de datos. Bien, para activar el porcentaje de variación, nuevamente hacemos clic en el más, nos vamos a este triángulo, más opciones. En opciones de etiqueta activamos el valor de la celda, nos va a pedir un rango. En este caso vamos a seleccionar el rango de porcentaje de variación. Aceptamos y activamos nuevamente. En separador elegimos nueva línea. Listo. Y está nuestra gráfica. Con control X lo cortamos
y con control V lo pegamos en nuestro panel. Para el fondo de la gráfica, el diseño lo copiamos del anterior, el tamaño va a ser el mismo. Damos clic derecho a la gráfica y elegimos la opción traer al frente. Ajustamos el tamaño de la gráfica al fondo. Nos vamos a la ficha formato, contorno de forma, sin contorno y en relleno, sin relleno. Listo. Por último nos hace falta el título. El diseño lo copiamos del anterior. Y le modificamos el texto. Y listo, ya terminamos nuestra gráfica de ingresos netos y variaciones durante el año. Listo, para ir terminando, nos están pidiendo crear 4 segmentadores, tanto por meses, por trimestre, por madera y por tipo de madera. Para crearlo nos vamos a la hoja análisis y nos ubicamos dentro de la tabla dinámica de suma de ingresos. Nos vamos a la ficha analizar, insertar segmentación de datos y es por meses, por tipo de madera y por trimestre. Listo. Presionando la tecla Shift seleccionamos cada una de ellas, con control X lo cortamos y con control V lo pegamos en nuestro panel. Seleccionamos el segmentador de meses 2, nos vamos a la ficha opciones y donde dice columnas le incrementaremos a 6. En este caso nos aparecen botones que no contienen datos. Para eliminarlos nos vamos a configuración de segmentación de datos y activamos ocultar los elementos que no contienen datos. Aceptamos y listo. Luego es por trimestres. Y por tipo de madera incrementaremos a 2 columnas. Listo. Nuevamente presionando la tecla Shift seleccionamos cada una de ellas, nos vamos a opciones de alinear, alinear horizontalmente y distribuir horizontalmente. Listo. Ahora, para cambiar el estilo de nuestros segmentadores, como están aquí, para crear el estilo necesitaremos el código RGB del color rojo. Lo copiamos desde la hoja portada
Seleccionamos un segmentador, nos vamos a la ficha opciones, en estilos de segmentación, seleccionamos el primero, damos clic derecho, duplicar para toda la segmentación de datos, en borde va a ser ninguno y en relleno va a ser el color blanco. Para encabezado nos vamos a formato, en fuente va a ser en negrita y el color va a ser el turquesa. En borde va a ser ninguno. Listo, aceptamos. Elementos seleccionados con datos, formato, en borde va a ser ninguno y en relleno va a ser este color gris. Para elementos seleccionados sin datos, en relleno va a ser de igual manera el color gris. Para los elementos seleccionados activados con datos, formato, nos vamos a fuente, va a ser en negrita y el color va a ser el blanco. En borde va a ser ninguno y en relleno nos vamos a más colores, personalizado, e insertaremos el código RGB del color rojo que está en esta parte. Aceptamos. Listo. Para elementos no seleccionados activados con datos, formato, en fuente va a ser en negrita y el color va a ser el blanco. En borde va a ser ninguno y en relleno, más colores de relleno, personalizado, insertaremos nuevamente el código RGB del color rojo. Y aceptamos. Automáticamente se va a crear el estilo. Lo seleccionamos y listo. Lo mismo para los demás. Bien, ahora crearemos las conexiones para todo nuestro dashboard. Nos vamos a la hoja análisis, nos ubicamos dentro de la tabla dinámica de suma de cantidad, analizar, conexiones de filtro y la activamos para todos. Aceptamos. Para el número de pedidos de igual manera. Y para la cantidad de clientes de la misma forma. Listo. Las conexiones también lo podríamos hacer desde las gráficas. Seleccionamos la gráfica de columna, nos vamos a la ficha analizar, conexión de filtro. Y en este caso va a ser por meses, por tipo de madera y por trimestre. Para la gráfica de anillos, conexiones de filtro, va a ser por meses y por trimestre. Para las gráficas de barras, de igual manera conexiones de filtro y va a ser por madera y por tipo de madera. Para la gráfica de líneas, conexiones de filtro y va a ser por trimestre. Para la siguiente gráfica de líneas va a ser por madera, por tipo de madera y por trimestre.
Y listo, ya terminamos nuestro dashboard. Totalmente dinámico. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.